morning, everyone. Buenos días. Buenos días, hermanos latinos. Many of you are already learning Spanish, so you can say hola. Así que muchos de ustedes ya están aprendiendo español, así que podrían decir hola. For those who are visiting us Y today, para aquellos que están let you know that visitándonos, my name is Ángel Mesa. I am the Latino pastor in this congregation. les And quiero I decir think que you will soy notice Ángel my Mesa, accent as el as pastor I'm gonna latino share with you today. So, de esta anyhow, congregación. Tal vez no se den cuenta mucho de mi acento, thank you, ¿verdad? you're so gracious to me. Thank you. So, today, as every Sunday, we rejoice in the Hoy, presence of the Lord. como Amen. cada domingo, nos regocijamos en la presencia del Let's be Señor, thankful for ¿verdad? the privilege of being able to meet, Le in agradecemos this al place, Señor por to el hear the word of privilegio God, de reunirnos aquí y and, escuchar la palabra de let's rejoice Dios. because Y vamos a we are gathered alegrarnos together as a porque family in Christ. somos una We have familia the en Cristo opportunity y tenemos to la encourage oportunidad one de another in animarnos faith in unos a Jesus. otros en nuestra fe en Jesús. As many of you know, Pastor Ron is on vacation with his family. Como sabemos, So el as a pastor congregation, Ron, pastor principal de esta iglesia, está de vacaciones, así que pues vamos a seguir orando por él para que Dios les dé un tiempo muy hermoso de descanso mientras están fuera. El pastor Ron me encargó preparar un mensaje para esta mañana y es un privilegio compartir la palabra de Dios en esta mañana con ustedes. Como ya leímos hace unos momentos, nuestra lectura fue de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 9. Sin embargo, esta mañana nos vamos a enfocar en los versos del 1 al 5. Y vamos a continuar con este estudio del verso 6 al 9 en el próximo 29 de julio, cuando voy a estar con ustedes otra vez. Así que vamos a orar para empezar. Padre Celestial, venimos delante de ti con alabanza y adoración. Te damos gracias por quien tú eres. Gracias porque has puesto el deseo en nosotros de venir a ti. Gracias por Cristo, que hizo posible que podamos entrar al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia delante de ti. Señor, gracias porque has convencido nuestros corazones de que te necesitamos y te doy gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento en esta mañana y nos permitas ver con nuestros ojos espirituales el amor que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que mis palabras no sean solo palabras persuasivas, sino que sean palabras poderosas en el Espíritu, no en la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 1. Esta carta es un mensaje que Pedro escribió para aquellos cristianos que estaban sufriendo por su fe. También es un mensaje para aquellos cristianos que están pasando por adversidad y pruebas en estos días. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están pasando por problemas, por dificultades, por pruebas en estos días? Les aseguro que muchos de nosotros estamos atravesando por adversidad, por pruebas que pueden ser sufrimientos físicos o enfermedades o debilidad en nuestro cuerpo, persecución. Pero todas estas cosas traen dolor y angustia. Y pues son una tentación para la gente se aleje del Señor.
Muchos cristianos del primer siglo, como contexto de la carta, muchos de estos cristianos habían sufrido persecución en todo ese mundo antiguo conocido, donde habían cristianos, había persecución por los judíos, y tuvo su culminación cuando el Imperio Romano decidió exterminar a todos aquellos que no se arrodillaran ante el César, aquellos cristianos. Hoy en día vivimos en tiempos de oposición cuando vemos en todo el mundo la oposición a la palabra de Dios, y este país no es la excepción, porque hay una presión muy grande para que la sociedad se conforme a las formas de este mundo. Muchos han caído en la trampa de poner su confianza en las riquezas terrenales o en sí mismos o en sus facultades, en lugar de poner su confianza en Jesús. Vivimos en tiempos donde nuestra fe va a ser probada y en la cual nosotros los cristianos vamos a ser considerados como intolerantes porque no nos conformamos a las ideologías de este mundo. Pero nosotros ya hemos hecho una decisión. Nuestra decisión ha sido por Cristo, ¿verdad? Y en Jesús, nosotros como creyentes tenemos una esperanza viva, sin importar las circunstancias que estamos enfrentando. Es mi oración hoy en día que seamos fortalecidos en la fe, en la palabra de Dios, para estos tiempos y para los tiempos que vienen, mientras leemos esta carta de Pedro. Así que vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Estas son las palabras de apertura de esta primera epístola de Pedro. Y esta carta está dirigida a las iglesias que están localizadas en Pontus, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él escribió esta carta para los creyentes en Cristo. Pablo había evangelizado ya muchas de estas regiones. Otras tenían iglesias que habían sido fundadas por judíos que estaban en Jerusalén en el día del Pentecostés, como habían oído el mensaje de Pedro, según se describe en el libro de Hechos, capítulo 2. Pedro, autor de esta carta, sabía acerca de la persecución de primera mano, porque había sido golpeado, había sido puesto en la cárcel y amenazado muchas veces. Él había visto muchos de sus hermanos en Cristo morir. Había visto la iglesia dispersada, pero él conoció a Cristo y nada podía hacer que su confianza en Él se esfumara. Es en este contexto tan personal que Pedro escribe la carta a esta iglesia esparcida, una iglesia que estaba sufriendo a causa de su fe. Y escribió esta carta para animar, para dar esperanza y para exhortarles a permanecer fieles a Cristo. Believe that after they accepted Christ, they have done all that is necessary. Algunas personas In part, yes, it's true. piensan que aceptar a Cristo es todo lo que se necesita, y en parte tienen razón. Pero es como, por ejemplo,
and set of a home never spends time. Es como un hombre que Any time se at home. casa Would y you después de think that casarse would be wise? nunca pasa tiempo en su casa. When you love someone, ¿Tú crees que eso you want sería to spend sabio? time with that person. Cuando amas a alguien, quieres pasar tiempo You con are esa interested persona. in that person. Estás interesado You en want esa to persona con la que please te that person. casaste. Quieres complacer And you a la want to know persona more con la que te casaste y quieres and saber more más about that y person. más acerca de esa persona. It would be strange Sería if a muy person extraño accepted the que Lord Jesus Christ si alguien and aceptó a understood that Cristo he como el belonged to Señor y him, Salvador but never want to spend y entendió que ahora le pertenecía, nunca quiera much pasar more tiempo con follows Él. in the life of a believer after he becomes a member of the body of Christ. And Peter is writing Y eso es lo que certain sucede believers to en tell la them vida de un creyente cuando se convierte en miembro del cuerpo de Cristo. the salutation of Peter is specific. Pedro está escribiéndole a estos cristianos para decirles esto precisamente. El saludo es específico e indica que el mensaje es para un propósito That especial. it means Fíjense que en el principio dice Pedro, not Simon, no Simón, el hijo de Jonás, not even Simon Peter. no Simón Pedro tampoco. We remember that he started in life called Recordemos Simon, que él empezó su vida terrenal fisherman of the lake siendo of Galilee. llamado Simón, pescador del lago de Galilea, But Jesus said to him, el hombre que negó a "May Cristo. call you Simon, Pero but Jesús thou le shalt dijo, be called Peter." la gente te llama Simón, Peter pero yo te is the llamaré name of Pedro, the saved man. porque Pedro The es man el nombre in Christ Jesus is nombre achieving his de purpose. aquel que fue salvo. Peter is now Aquel, writing aquel en quien as an Cristo apostle, as an apostle, puede lograr el propósito que Dios le dio. and he was given this Pedro message ahora está escribiendo como un apóstol, como un enviado de Dios, to the strangers como alguien que tiene un scattered mensaje para throughout nosotros. Pontus, Galatia, Y les está Phrygia, escribiendo Asia. a estos extraños, a estos forasteros, So, esparcidos a través de Ponto, Galacia, the Capadocia, word Asia y Bitinia. strangers refers to La Jewish palabra Christians extraños o who were scattered over extranjeros various areas. se refiere a aquellos judíos cristianos Peter wrote this letter to que these estaban specific people, esparcidos en diferentes áreas del mundo antiguo conocido. to all believers in Pedro Christ. les escribió esta carta a un grupo de personas específico, pero sin embargo esta carta también es para todos los creyentes Verse 11. en Cristo de hoy en día. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. In this letter, in this verse, it says, "Dearly Este verso beloved, dice, I beseech you amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, and pilgrims." You notice, strangers and pilgrims. extranjeros y Abstain from peregrinos, fleshly lust, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. stranger is the proper word for a believer in Christ. Esta palabra, extranjeros, Any believer in Christ es la in the world palabra correcta para un would be cristiano. considered as a stranger. Christians at that time could expect Los social and cristianos economic persecution from podrían three main esperar sources: persecución social y económica de tres fuentes principalmente, de los romanos, de los judíos y de sus propios If they were familiares. expelled, they would have no place to go. Si los expulsaban, no tenían ningún lugar a donde ir sino a la iglesia. No court would defend their rights. Si eran golpeados, ninguna corte estaba dispuesta a defender sus derechos. Would be tortured. Algunos fueron perseguidos, algunos fueron torturados y sentenciados a muerte. Should warn them. Así que Pedro tenía que advertirles acerca de lo que venía And más he knew that adelante. they required these words of encouragement Y sabía to que face se iban a and necesitar estas palabras de ánimo para que pudieran enfrentarse a lo que venía. Y esto es pertinente también hoy en día. For the readers today, the readers of this, Para los lectores de hoy en día, los que leen as la well as carta for the de original Pedro, readers of Peter, así como aquellos que leyeron originalmente la carta, hope. This letter el is tema de still esta epístola es precisamente esperanza. as we face Y por eso trials. es importante para nosotros los cristianos de hoy en día, porque también experimentamos pruebas. Nowadays, many disciples of Christ
Hoy en día muchos de los discípulos de Cristo a través del mundo viven bajo circunstancias mucho más represivas que aquellas del Imperio Romano del primer siglo. En todos lados los cristianos son sujetos al ridículo, a malos entendidos, a la persecución de amigos no cristianos, de jefes, de compañeros de trabajo, de miembros de su familia. ¿Les ha pasado a ustedes? Nadie está libre de catástrofes, de dolor, de enfermedad, de muerte, de pruebas, de persecución. Pero todo esto ayuda para que nosotros dependamos totalmente de la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice, pongan atención a esta palabra, elegidos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro estaba aquí animando a sus lectores diciéndoles que habían sido escogidos por el Padre. Recordemos que por un tiempo la nación de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero a través de Cristo, todos nosotros, los que hemos creído en su nombre, los dos, judíos o gentiles, pertenecemos a Dios. Amén. En este verso, Pedro también menciona a las tres personas que tomaron parte en el proceso de nuestra salvación: Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Un Dios manifestado en tres personas: el Padre, que nos escogió antes de escogerlo nosotros a Él, según Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También menciona a Jesucristo, el Hijo, quien murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5, del 9 al 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. También menciona al Espíritu Santo, que obra en nuestra vida para apartarnos y santificarnos, para servirle a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. There are words in this verse too that we also should note. Hay algunas palabras en este verso que también debemos notar. En el verso 2 dice: elegidos para obediencia. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Después de leer este verso, te das cuenta de que nosotros los cristianos en Cristo somos llamados a obedecer la voluntad del Dios viviente. Hermanos y hermanas, es necesario que si alguien quiere la bendición de Dios en Jesucristo, tienen que entrar en una relación personal con Jesucristo.
Eso es absolutamente necesario. Recuerden que Pedro no había sido adoctrinado en una escuela o bajo algún maestro sofisticado. Así que cuando Pedro usa la palabra elegidos, él no está eligiendo esta palabra de algún libro de teología, porque no había ningún libro de teología en ese momento que lo explicara. Él está escogiendo esta palabra en el griego que significa ser llamado o ser reclutado. Se está refiriendo a aquellos que han respondido al llamado de Dios, aquellos que son elegidos, aquellos que han venido. Este llamado no es para los favorecidos solamente o para aquellos que tienen ventaja sobre otros. Este es un llamado de obediencia. Este llamado se le dio a todos los hombres para que vinieran a Él, para rendir su alma y su cuerpo y le obedecieran. Así que las bendiciones vienen de obedecer a Dios. Para aquellos que de todo corazón responden en obediencia a la dirección que Dios les da. Nosotros los creyentes somos llamados a la obediencia en todo. Por favor, miren ahí en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tenemos un llamado para ser obedientes al Señor. Y Dios nos ha llamado a una experiencia maravillosa que es una relación viva con Dios. ¿Están disfrutando esta relación con el Señor? ¿Sí? Amén. Así que una de las razones para las cuales Dios nos escogió es para que le obedezcamos con una convicción personal, para que le sirvamos y le demos gloria a su nombre. Pero les pregunto, ¿podríamos hacerlo en nuestras propias fuerzas? No, porque nuestra carne se opone, ¿verdad? Paul decía, yo hago cosas que no quisiera hacer. Así que tenemos que rendirnos a nosotros mismos para servirle y hacer su voluntad. Creyentes en Cristo son elegidos y llamados a una obediencia total, a una crucifixión con Cristo. Esto es muy importante porque es la crucifixión de nuestro propio yo. Este verso 2 dice que hemos sido elegidos de acuerdo a la presciencia del Dios Padre, de acuerdo a ese conocimiento previo que tiene Dios. Significa que Dios ya sabía de antemano todo lo que iba a suceder a los creyentes. Él sabe todas las experiencias que vamos a tener en nuestra vida. Job 23:10 dice lo siguiente: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro.
Él sabe mis caminos. When difficult things happen, as they may happen tomorrow, the believer need to deny Cuando himself. suceden cosas difíciles, como podrían suceder tal vez mañana, Just as he el called creyente the debe Lord de Jesus Christ. negarse a sí mismo, Philippians porque 2, Dios nos va a llamar a eso, chapter 2, a verse seguir a 5 Jesucristo. Filipenses 2:5 dice, says, you can take a look to that verse. Philippians 2, Filipenses, vayan conmigo a Filipenses 2:5. it says that Jesus humbled Dice que himself Jesús se humilló a sí mismo and became obedient y se to the hizo point of death, obediente even hasta la muerte death of y the cross. muerte de cruz. So you need to know that the daily life of the Así believer's que ground is known to God. And the object la vida del of creyente God's will is to promote debe His de ser un purpose. camino de conocer a The Dios. life of each of El objeto believers de la has been voluntad de planned Dios es precisamente que tú cumplas el propósito que Dios We tiene have been para told ti. also, it Dios says nos in ha the first llamado to the sprinkling of the blood of Jesus. para ser rociados con la sangre de Cristo. Y eso significa que nosotros vamos a experimentar una crucifixión con Cristo de acuerdo al conocimiento previo We de have been Dios. chosen through the Hemos sido sanctifying elegidos work of the Spirit. a través de la obra santificadora del Espíritu. Y esto implica que la única forma que el creyente puede responder All the times to the will of God a la voluntad de Dios is to have Christ working in him. es dejando que Cristo obre en nosotros como creyentes, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Dear family in Christ, we have to be thankful Mi querida familia en Cristo, tenemos que ser to muy our own agradecidos good intentions. de We have the que Holy Spirit Dios no nos living dejó, within us. And he takes no nos dejó solo con nuestras buenas intenciones, sino and que shows them to us. Cristo nos envió a su Espíritu Santo para que Él hiciera las cosas a través de John nosotros. 16, Amén. verse 13. Juan 16:13. However, when he Pero cuando el Espíritu de verdad venga, will Él guide los guiará a toda verdad, into all truth. porque no hablará por su propia cuenta, When he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Activates and makes alive in the soul the will of the living Christ all the time. And that is what the believer has been. Esto es precisamente para aquello que el Señor nos ha llamado. Brothers and sisters in Christ, Hermanos y hermanas en Cristo, God's grace for us. Dios tiene una gracia ilimitada para Praise the nosotros. Lord for that. Gracias a Dios por ello. The last words that Peter writes in Las this verse are, últimas palabras que Pedro escribe en este verso número 2 es gracia a ustedes y paz sea multiplicada. grace and Gracia peace be y yours paz sea para ustedes en abundancia. The Jews made a mistake Los judíos trying to cometieron be un good. error. Ellos trataron de ser buenos para ser buenos. They read the law to Ellos find out leyeron la what God Biblia, wanted, la ley, and then they tried to do it. para descubrir lo que Dios quería y entonces trataron de hacerlo. The same thing is happening. Y lo mismo está sucediendo con la gente hoy en The día. error comes in the notion El error viene porque can make himself la, good enough la gente piensa que pueden ser buenos por sí mismos by trying y que tratando y tratando y tratando to be good de ser doing buenas personas y de hacer bien, así pueden ser unos buenos cristianos. The truth is that you must be more born again. La verdad es que tienes que nacer de This will nuevo. mean Esto dying significa que tenemos que to the morir flesh a la carne, morir al so yo, that we might
para que podamos vivir en el Espíritu. And many sincere people Mucha gente sincera, pero no entiende que la forma de entrar by denial. a la vida cristiana es precisamente negarse a sí mismo hasta el punto de muerte. And why is this happening? ¿Y por qué sucede esto? Because it is not in the natural Pues porque man's heart. en el corazón natural del hombre no está la voluntad de ceder. Es solo por la gracia de Dios y por el poder transformador de su palabra. Which is capable Solo of así changing our hearts. es que podemos cambiar nuestro corazón. 36, Ezequiel 36, verses verso 26. 26 al 28. Let's turn your Bibles to Ezekiel. Vamos por favor a Ezequiel, capítulo Verses 36, del verso 26 al 28. Ezekiel 36, 26, 28 says, I will give you a new heart Os daré corazón nuevo and put a new y spirit pondré un nuevo within you. espíritu dentro de vosotros. I will take Y the quitaré de heart vuestra of carne el stone corazón out de of your piedra flesh, and y give os you a daré un heart of corazón de flesh. carne. I will Y put pondré my dentro de spirit vosotros within mi you espíritu and cause you y haré que to andéis walk en in mis my statutes. estatutos y guardéis mis And preceptos you will keep my y los judgments pongáis por and obra. do them. Then you shall dwell Entonces in the land habitaréis en la that tierra I que di a gave vuestros to your padres, fathers. y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. God. So you see, He's the one Así que ven, that provides Él es el que provee a heart ese corazón willing to obey Him. que He's the está one who- dispuesto a obedecer. Él es el que hace la The obra. grace of the Lord is the grace that enables a person to die unto self. La gracia del Señor es la gracia que permite que una persona muera a sí misma. A person can accept De esta Calvary. manera, una persona puede aceptar el Calvario para sí mismo. This grace, Esta the grace of gracia God, is the es inward precisamente strength la of Jesus fuerza to die interior unto que self, Jesús that He might live forever da unto para God. que nosotros muramos a Grace from nosotros God enables the mismos. believer to do His will. Y esa es la gracia que Dios nos da a los creyentes para que podamos hacer su voluntad. So when Peter writes that Así que cuando Pedro escribe que la gracia sea multiplicada, he was actually de hecho praying está for these Christians, orando por estos cristianos diciendo, more grace, más gracia para ellos. So that is why we need in our homes, throughout each day, this is the grace of the Lord. This is what Y we esto need. es precisamente lo que And this necesitamos en grace is available. nuestros hogares. Todos los días necesitamos esta gracia que está a nuestra disposición. Pedro oraba por esta gente para que la gracia y la paz les fuera multiplicada. Grace, and then he said, peace. ¿Por qué dijo primero gracia y luego paz? Peace Porque la paz comes by yielding viene de ceder flesh. y de negar nuestra If you want carne. that peace, Si tú quieres esta you paz, should turn to God. tienes que ir You al should Señor, turn to Jesus and yield everything ir a to Him. Jesús y rendirte todo a Él. Is there something in your life ¿Hay algo en tu vida that you que have not yet no le has rendido al Señor? given to the Lord? Do you still want to ¿Todavía have control? quieres tener control de cierta cosa en tu vida? Just think about it. Piénsalo. Philippians chapter 4, Filipenses 4, verses 6 6 and y verse 7 7 says, dice, Be anxious for nothing. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. And the peace of God, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. through Christ Jesus. That is the peace of Jesus. Esa es la paz de Jesús. Let's read verse 3. Vamos al verso 3 First de Peter 1, Primera de Pedro. chapter 1, verse 3. Primera de Pedro 1, verso Be the 3. God and Father. Bendito el Let's pay Dios attention to these words. y Padre de nuestro Blessed Señor be the God and Jesucristo, Father, our
Christ, who according que según su grande to his misericordia abundant mercy has nos begotten hizo us renacer to a para living una hope esperanza viva through por la the resurrección de resurrection of Jesus Jesucristo de los Christ from the muertos. dead. Blessed be the God and Father Bendito sea el of our Dios Lord y Jesus Padre Christ. de nuestro Señor Jesucristo. So, how can we bless Así que, our Father? ¿cómo podremos nosotros bendecir a nuestro What can Padre the human celestial? Even if a believer ¿Qué clase de ser humano, give to God? aún un creyente, Since all the silver and gold are His, qué podría darle un ser humano o un creyente al Señor? Pues todo el oro y la plata del mundo le pertenecen, for Him. todos los animales, todo el mundo le We pertenece. can thank Him for what Jesus has done for us. Solamente We can podemos exalt His name above darle gracias all por lo que Él es. Tenemos que darle We can say, gracias thank you, Lord. por lo que Él ha hecho por that you have nosotros. been Lo good único to que us. podemos hacer realmente es darle gracias. We can do that. That's the only thing we can do. Es lo único que podemos hacer. When we use the phrase in this verse, begotten again, we recognize that our first life was from Him. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra vida es de Él, nuestra vida espiritual le pertenece, nuestra vida Begotten again. His abundant mercy Nuestra vida con la que nacimos al principio antes de ser cristianos le pertenecía a Él y después cuando lo recibimos y recibimos una nueva vida en Él, también le pertenece a Él. not Por only eso eventually dice at the last trumpet, when the una Lord y otra Jesus will be vez, revealed from heaven, su and the dead in misericordia Christ shall rise first. nos ha sido dada una y otra vez a través de esta esperanza viva. There can be the confident expectation. Así que mientras vivamos en este mundo, We'll podemos be in our mortal tener bodies, which were dead in podemos tener trespasses and la sin. confianza He will make us de que sensitive to Dios Himself through the resurrection of His Son Jesus Christ. Dios nos va a dar la resurrección a través de su Hijo a todos aquellos Being que raised from the dead. le recibamos. That when we believe in Him, Cuando He is creímos en Él, operating in us. Él empezó a When I operar believe algo en in Him and I nosotros. commit myself to Him, He can quicken me and make me alive. Cuando nosotros creímos en Él, el Señor nos dio una vida nueva. Once dead. Antes estábamos muertos en This nuestra verse vida says, espiritual, according en to nuestros His abundant pecados, mercy, pero Él He has nos dio begotten us vida. again to a living hope. Él nos ha dado una esperanza We viva. human beings, Nosotros somos seres we were humanos, sinners. habíamos sido pecadores, necesitábamos We were ayuda, utterly unworthy. pero éramos We had no totalmente right, to ask for indignos. for His No mercy. teníamos ningún derecho a Romans pedir chapter 5, verse 8 says misericordia, pero Romanos 5:8 dice that God que Dios demuestra su amor demonstrated His own por love nosotros en esto, for us in this, en que cuando nosotros éramos pecadores, while Cristo we were murió por still sinners, nosotros. Christ died for us. So it was the abundant mercy of the Father Así que fue la misericordia abundante de Dios that provided la Jesus que Christ. proveyó Jesucristo para nosotros. Cualquier Jesus, cosa que necesitemos, Jesús we need forgiveness. la puede dar. He more Si than necesitamos perdón, provides. We need strength, Él lo proveyó. Necesitamos fuerza, and He more than gives it. Él nos la da. We need to reconcile to God, Necesitamos reconciliarnos con and He Dios. more than takes away all the things. between Él us. quitó todo lo que nos separaba de He Dios. provides more than we can ever ask or think. Él provee And He has todo done lo que nosotros podemos pensar o necesitar, porque Él lo ha hecho todo en su misericordia, en su gracia. Let's go Amén. to verse 4. First Peter Verso 1. 4 de 1 de Pedro 1. And we will read verse 3 and verse 4. Vamos a leer el 3 y el 4. Praise be to the God and Father Bendito el Dios y of our Padre de Lord nuestro Jesus Señor Christ. Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Into a living por la hope resurrección de Jesucristo through de the los resurrection muertos, of Jesus Christ from the dead, para una herencia incorruptible, and into an incontaminada inheritance e that can inmarcesible, never perish, reservada en los cielos para vosotros. This inheritance is kept in
heaven for you. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, our Heavenly Father had provided us with a nuestro Padre Celestial nos ha dado una esperanza viva a través de Jesucristo. He has promised an inheritance Él ha that is prometido reserved una herencia que está reservada para nosotros los cristianos en el cielo. Perhaps Peter, the author of this letter, Tal vez Pedro, el autor de had esta already carta, preached había predicado ya a estos cristianos acerca de estos asuntos, pero ahora nada más les está recordando acerca de lo que Cristo ya les ha dado. and I hope Y espero that this would be also que también sea un recordatorio para nosotros hoy en día. if anything comes Si to algo us nos es as dado an como herencia, inheritance, we did not earn it. no es porque lo hayamos ganado, It is not wages. no es un pago por algo que It is hayamos not even hecho, the results of our works. no es el resultado de nuestro We trabajo. receive inheritance. Recibimos una herencia porque alguien nos lo dio. We as believers, we receive this inheritance Nosotros como creyentes recibimos esta herencia libremente, precisamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. And Peter is called this inheritance incorruptible and undefiled. Y Pedro le está llamando esta herencia incorruptible e inmarcesible. Chapter Mateo 6, 6, verses 12 19 al to 20. verse 20. Matthew 6, verses 19 and verse 20. It says, "Don't save treasures for Dice, yourselves, no se here hagas on earth, tesoros en la tierra, moths donde la and polilla rust y el orín will corrompen, destroy y them, donde and thieves ladrones can break into minan your y house and hurtan, steal them. Instead, sino save your haceos treasures tesoros en el cielo, in heaven, donde ni la polilla ni el where orín they cannot be corrompen, y destroyed donde by los moths, ladrones no minan ni hurtan. rust, and where thieves cannot break in and steal them. The Jewish people Los had looked judíos to their inheritance in the promised land of Canaan. pensaban que toda su herencia estaba en la tierra prometida de Canaán, We look to pero los our heritage cristianos in the eternal city. sabemos que nuestra herencia está en la ciudad God eterna has de reserved Dios. that inheritance Dios that ha we- reservado esa herencia that will never fade. para que nunca se marchite, nunca se eche a perder And the best thing y that nunca entre is el that pecado as a allí. believer, you have that Lo inheritance. mejor que And if you tenemos nosotros como cristianos es esta herencia, you nuestra also can have that confianza, inheritance. nuestra confianza en Cristo Jesús Christ como as your nuestro Salvador. Y si alguien aquí Lord. Let's conclude with verse 5. quiere esta misma herencia, tiene que aceptarle como su Señor y First Salvador. Peter 1, Vamos a terminar con el verso 5. Primera de Pedro 1, verso 5. it says that we believers, Dice through faith, que nosotros los cristianos somos guardados por el poder de Dios mediante la fe until the coming of the salvation, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. isn't this amazing? That a ¿No believer es receives maravilloso help que so he can keep on? el creyente The Bible says that we are shielded. recibe este tipo de ayuda para que pueda seguir creyendo? Es que Dios So this nos verse is protege con su poder the last of the three verses para that que are one podamos sentence, seguir creyendo. Y este beginning with verse 3. verso It is a sentence of praise. es Peter emphasizes una oración three de things. alabanza, donde verse Pedro 3, enfatiza Peter tres emphasizes cosas. that believers En el verso 3 enfatiza que los creyentes hemos sido nacidos de nuevo a una en esperanza viva. En el verso 4 enfatiza que nosotros tenemos una herencia eterna. Y en el verso 5 enfatiza que nosotros somos guardados o tenemos como un escudo
del So poder this de profound Dios. truth should Así never que, be overlooked. así que esta verdad tan profunda no debemos olvidarla. Dios es nuestro Christ, Salvador. Jesus Christ, Cristo Jesús is the Lord, is our es Lord and nuestro Savior. Señor y nuestro Salvador. Salvation La salvación is the word of Jesus. es la palabra, es It's the la glory of God. obra de Jesús And one y es la wonderful gloria de aspect Dios. of God's grace is that Y un it aspecto continues forever. muy maravilloso de la gracia de Dios es que esto continúa para The idea that siempre. a person is set La right idea de by the que grace of God una and then persona left to do es as justa well por as la he gracia can de Dios is not y the way it entonces is. Dios los deja a su The truth is suerte, that the believer is set right no and es then lo que dice la Biblia. right by God's La grace. Biblia dice que Dios nos salva y This is the entonces wonderful blessing nos of ayuda, salvation. está en The nosotros person para who is seguir afraid siendo will not keep justos. up being a believer. Y esta es la bendición maravillosa de la salvación. It is God who does it. God begins salvation. Esa persona que piensa que va a perder su salvación o que no la va a poder conservar es un creyente que no ha entendido de lo que se trata la salvación. Es Dios quien hace todo. Dios es el que empezó la salvación en nosotros y Él es el que la mantendrá en nosotros. Porque la salvación no es la obra del hombre, sino de Cristo, y que va a completarse precisamente por el Espíritu que habita dentro de nosotros. Dios prometió en su palabra que un día la obra de Cristo iba a ser completada en el alma de nosotros los creyentes. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mi querida familia en Cristo, que todos ustedes crezcan en gracia y en conocimiento de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y quiero decirles algo más. Si hemos experimentado el gozo de la salvación de Jesucristo, ¿cuánto más gozo vamos a tener cuando Él regrese y le veamos cara a cara? Y el hecho de que vamos a vivir eternamente con Cristo debe de darnos la confianza, la paciencia y la esperanza de estar firmes en nuestra fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has recordado que la seguridad de nuestra salvación está en Jesucristo. Te damos alabanza y nuestros corazones están llenos de gratitud porque tú eres un Dios que cuida de nosotros. Te damos gracias porque tú nos cuidas con tu poder. Tal vez vamos a pasar por dificultades, persecución o tal vez una muerte violenta, pero no tenemos que tener miedo porque tenemos a Cristo. Y porque tú, Señor, nos has dado ya el regalo de la salvación en Cristo. Padre, ayúdanos a permanecer fieles en nuestra fe a pesar de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, incluso si el mundo nos rechaza, y ayúdanos a recordar que tu Espíritu vive en nosotros.
Y tu Hijo Jesucristo Jesus, our Lord. todo lo ha hecho en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. So, if there is someone here this morning Así que si hay alguien aquí en esta who has not mañana made que the most important no decision, ha hecho la más importante decisión de su vida, that is de accept aceptar a Jesus Jesús as Lord and como Savior, Señor y Salvador, it is our prayer today nuestra that oración you would open y your nuestra heart invitación esta to mañana que receive the gift abran su of corazón God's para grace. recibir este regalo de salvación, de It is gracia de available Dios, for you today. que está a tu disposición hoy. In Him, you can find En Él hope. puedes encontrar esperanza Today y hoy is the day of your es el salvation. día de la salvación. Repent. Repent of your sin. Arrepiéntete de tus And tell pecados him, Jesus, I need you. y dile a Cristo, te necesito. Here at the front will be elders and some Aquí al members of frente va a the haber prayer team. algunos miembros del equipo de oración para que puedan orar por ustedes. Thank you. May the Lord Gracias y bless you. que el Señor les bendiga.